buenos días, señora directora. Gracias por su comparecencia. Hoy aquí acaba de hacer un relato de la situación, de cómo está la situación de la mina de Salave, y usted ha echado balones fuera, y yo estoy total y absolutamente de desacuerdo. También lo haré cuando me corresponda, señora directora, de lo que usted acaba de decir, porque efectivamente sí que hay un interés, esta es mi opinión política y particular, sí que hay un interés, especialmente por su parte, señora directora, para que esta mina se lleve a cabo. Con lo cual, esta visión que nos acaba de dar en su resumen de yo no tengo nada que ver y se están siguiendo los procedimientos, bueno, vamos a entrar en esta cuestión, porque sí que creo que la Consejería de Industria, e insisto, señora directora, usted concretamente, mucho más que el consejero, tiene interés particular en que esta mina se lleve a cabo y, bueno, pues se ha deslizado en alguna de las palabras. Inconscientemente decía que además me ha llamado muchísimo la atención, en su exposición ha hablado de los procedimientos y de los proyectos que tiene, en este caso desde su dirección, para la restauración de minas. Es decir, implícitamente empieza esta comparecencia entonando un mea culpa soterrado, diciendo no, sabemos que esta mina va a ser un desastre para Asturias, pero yo les voy a contar las cosas buenas medioambientales que se van a hacer desde la dirección, en este caso desde su dirección general. Me gustaría preguntarle, señora consejera, si ha leído el último informe, perdón, señora consejera, no, señora directora, si ha leído el último informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y si conoce cuáles son las apreciaciones que se hacen en este caso por bueno, el interés que tiene, en este caso, la empresa extractiva, lo que va a hacer en torno a los lagos de Silva. ¿No? Insisto, no sé, señora directora, si lo ha leído y cuál es su opinión al respecto, ya que nos ha hablado inicialmente en su exposición sobre las bondades de la restauración que va a desarrollar desde su dirección. Me gustaría que valorase este informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Gracias. Sí, bueno, yo no sé de dónde deduce usted ese interés particular que dice en esta explotación minera. La promoción de la actividad minera, la investigación de los yacimientos mineros, el análisis y el estudio de las materias primas y su explotación sostenible forman parte, por supuesto, de las prioridades de cualquier dirección general competente en minería. Dicho esto, existe una estrategia que, como le digo, estamos trabajando en consenso con diferentes agentes implicados, entre ellos los agentes económicos y los agentes sociales, los sindicatos, para promover las actividades sostenibles, le repito, de minería. Y, como también decía en mi comparecencia, todos estos son procesos perfectamente reglados, perfectamente regulados y perfectamente garantistas. Y eso es lo que le quiero trasladar desde el minuto cero y, por tanto, existen otras administraciones, y no se trata de echar balones fuera, que son competentes parcial o totalmente en algunas de las cuestiones que se analizan, como es el caso particular de Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en el que le adelanto ya que ni voy a valorar ese informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ni, por supuesto, voy a valorar ningún otro informe sectorial que acompañe ningún expediente, porque son las entidades o administraciones competentes en ello y, por tanto, los expertos los que lo tienen que valorar. Sí me gustaría decirle que cuando le planteo las actuaciones que estamos desarrollando en materia de restauración minera, señoría, no se está entonando ningún mea culpa. Lo que estamos diciendo es que podemos responder de aquello que nosotros estamos gestionando y ejecutando como Gobierno. Y lo que estamos gestionando ahora mismo es una situación en la que nos encontramos zonas abandonadas en el suroccidente asturiano en las que estamos tomando medidas. Los tiempos en los que se hicieron esas explotaciones mineras hicieron que los depósitos o los avales depositados fuesen menores que la cuantía necesaria. Señora directora, discúlpeme, pero es que yo le pregunto concretamente sobre la explotación, el proyecto de explotación minera de Salave. Sí. No me hable del suroccidente porque no es el objeto de esta comparecencia. Y yo le voy a volver a preguntar, le voy a leer esto, señora directora, si me lo permite. Sí. Dice este informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, porque usted está intentando deslizar que este proyecto de minería de Salave es sostenible. Lo está haciendo inconscientemente todo el tiempo, señora consejera. Bueno, permítame que tenga mi opinión política al respecto y sobre las palabras que usted está vertiendo. Y efectivamente lo está intentando hacer. Y yo lo que trato de explicarle, me parece muy grave que la directora de Minas me diga que no va a valorar el informe de la Confederación Hidrográfica. Yo le voy a leer textualmente, señora directora. Dice, el proyecto presentado presenta un riesgo de impacto sobre la calidad del dominio público hidráulico debido a la importante extracción de recursos acuáticos, insisto, debido a la importante extracción de recursos acuáticos subterráneos que supone la desecación de la zona para la explotación minera hasta nivel de menos 299 metros sobre el nivel del mar de profundidad, frente a un nivel actual de más de 30 metros sobre el nivel del mar, afectando a un área aproximada de 23 hectáreas, según los datos de área drenada facilitados por el promotor. También dice este informe
El impacto de esta extracción sobre la calidad del dominio público hidráulico, tanto en aguas superficiales como subterráneas, no ha sido convenientemente valorado en el estudio presentado al no haber considerado ninguna relación entre los recursos subterráneos y superficiales del entorno, ni haber evaluado los posibles efectos de la intrusión marina. En esta línea que mantiene usted, señora directora, sobre minería, explotaciones mineras sostenibles, ¿le parece que este informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico está hablando de que este proyecto minero es sostenible? Gracias. Señoría, lo que usted ha leído efectivamente es un informe de la Confederación y, como le digo, en septiembre de 2021 se publica un documento, un estudio de impacto ambiental. Se hace consulta a las administraciones afectadas, se pide a diferentes entidades y administraciones, entre las que figura Medio Ambiente, Medio Natural, la Confederación Hidrográfica, Patrimonio Cultural. Posteriormente se solicita informe a la Dirección General de Pesca, también le digo, para que conteste al respecto. Y una vez recibida todo esto, toda esta fase de consultas, observaciones, informes y alegaciones, se le remiten al promotor, que eso es exactamente lo que prevé la ley en el artículo 38 de la Ley 21/2013. Se presentaron alegaciones, se entregan todas al promotor y el promotor dispone de un tiempo para contestar razonada o justificadamente o como estime oportuno a esos informes. Señora directora, discúlpeme que le vuelva a cortar, porque es que no me está contestando las preguntas que le estoy haciendo. Me está enredando y me está gastando el tiempo en cosas que yo no le estoy preguntando, señora directora. Vuelvo a insistirle. Usted dice que su dirección quiere proyectos mineros sostenibles. Y yo le digo, después de haber leído literalmente lo que dice la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que también le puedo leer lo que dice el Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Mineros de la Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático. A la luz de esto que le acabo de leer, señora consejera, a la luz de esto, ¿usted considera que lo que está valorando la Confederación Hidrográfica del Cantábrico habla de un proyecto minero sostenible en el que usted, y es mi opinión política, tiene usted especial interés que se lleve a cabo? Gracias. Señoría, le reitero que mi interés sigue siendo impulsar y promover la minería sostenible y el uso, digamos, sostenible y racional de las materias primas. Ese es mi único interés. ¿Y este proyecto le resulta sostenible? Este proyecto, le repito y le reitero lo que he dicho en la comparecencia, lo que pasa que no me ha dejado usted terminar, cuando la empresa presenta sus informes correspondientes, sus contraalegaciones, como le quiera usted llamar, a toda esa serie de informes que existen, se presentan el 6 de mayo de 2022, es decir, se presentan hace 6 meses, lo remitimos a Medio Ambiente, que es el órgano competente que está analizando esas respuestas y que es el que tiene que pronunciarse sobre si esos informes y contrainformes son o no son, permiten hacer una declaración de impacto ambiental favorable o no favorable. Excede mis competencias, excede el límite competencial de esta Dirección General y le repito, quien determina si a efectos ambientales eso no es viable una mina, no es la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación, sino que es el órgano competente en calidad Entonces me está ambiental. diciendo que lo que nos vendió inicialmente, señora directora, es un trampantojo y usted no tiene competencias ninguna para garantizar que pueda haber proyectos de minería sostenible, porque, según lo que me está diciendo, si esto es competencia de otra dirección, usted nos vendió al inicio de su comparecencia, insisto, usted habló 10 minutos libremente y ahí nos habla de los proyectos de minería sostenible. De hecho, nos ha hablado de un proyecto al que están ustedes concursando a nivel europeo de 77.000 y pico euros, pero me está entrando en contradicción. ¿Son ustedes competentes o no para decidir si un proyecto minero es sostenible o no, señora directora? Muy sencillo. Contéstame esta pregunta, por favor. Gracias. Señoría, yo creo que usted sabe perfectamente cuál es el procedimiento reglado y cuál es el procedimiento garantista que existe. Y sabe usted perfectamente que la Dirección General de Minería es el órgano sustantivo y que el que tiene competencias en medio natural es la Dirección General de Medio Natural, el que tiene competencias en medio ambiente es la Dirección General de Calidad Ambiental y el que tiene competencia en aguas es la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Por eso la tramitación de un expediente de este estilo exige años y exige informaciones públicas sucesivas consultas a determinados, como digo, organismos interesados. Tenemos un listado de organismos interesados a los que se les envía y se les comunica que está en información pública el proyecto y durante todo este procedimiento lo que se hace es evaluar detalladamente por técnicos expertos en la materia, que obviamente, señoría, yo no soy técnico experto en la materia y, desde luego, mi Dirección General de Minería y Reactivación ni es competente en medio natural, ni es competente en aguas, ni es competente en determinar si un proyecto tiene una declaración de impacto ambiental favorable o desfavorable. Como le digo, en este momento precisamente se está reevaluando la documentación que ha presentado en mayo de 2022 la empresa
de respuesta a alegaciones e informes. Y, como le digo también, está en un trámite ambiental a la espera de verificar toda esta información. Yo no le puedo decir nada al respecto porque, de hecho, yo no tengo una opinión. Yo lo que hago es cumplir la ley, tramitar los expedientes que entran en la Dirección General y esperar la respuesta que se nos comunica por parte de los diferentes organismos competentes. Pues, señora directora, después de lo que me acaba de decir, ya he insistido varias veces, pero efectivamente creo que ustedes deberían de inhibirse en este procedimiento porque me acaba de decir básicamente que es que no tiene ningún tipo de competencia al respecto. Me habla de minería sostenible, pero no es capaz de darme una valoración al respecto de lo que dice el informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Pero sí hay una cuestión, señora consejera, que a lo mejor, perdón, señora directora, que a usted a lo mejor no le compete directamente en su Dirección General, pero sí a la consejería, que es que me digan por fin, y perdóneme la insistencia, pero es que ya llevo toda la legislatura con este procedimiento, hemos empezado, como usted dijo, en el año 2019, y todavía no ha habido absolutamente nadie de este Gobierno que haya sido capaz de darle a esta diputada una pregunta, datos sobre una pregunta muy sencilla que le voy a decir. Señora directora, disculpe, me estoy empeñada en llamarla consejera. Señora directora, ¿cuál es el impacto económico, que entiendo yo que la Consejería de Industria sí lo tendrá, el impacto económico real de la creación de esta mina? ¿Cuánto dinero y cuánto rendimiento económico de la explotación de esa veta de oro, la mayor de Europa, que usted se ha encargado de decir en varias ocasiones, cuánto va a redundar no solamente en la zona que se va a explotar, porque hay una política extractiva evidente en esta cuestión, cuánto va a redundar en la zona y cuánto se va a perder cuando desaparezcan los sectores productivos que van a ser, sin duda alguna, afectados? No lo digo yo, lo dice la Consejería de Medio Ambiente, lo dice la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, cuando sean afectados los sectores productivos. ¿Tienen ustedes ese dato? Gracias. Por favor, le pido que nos ciñamos a la pregunta que le hago, señora directora. Bueno, sí, lo primero es que, obviamente, para que un proyecto tenga una declaración de impacto ambiental favorable, tiene que ser compatible con otras actividades y con otros recursos. Nosotros los datos de los que disponemos son los que ha presentado el promotor, obviamente, que son datos en los que se señala una creación de unos 150 a 200 puestos de trabajo directos, con una inversión de 103 millones de euros y en el que se estima que durante la vida útil del proyecto los beneficios serían 140 millones de euros. Señoría, los beneficios que presenta el promotor. Entendemos que en esa creación de empleo, entre 150 y 200 empleos que se generarían de forma directa, existe una reactivación económica de la zona y se producen beneficios, obviamente, dentro de la zona. Yo no le puedo decir si estos datos se ajustan completamente a lo que puede ser la realidad del proyecto o no, porque, como le digo, esto está en fase de evaluación ambiental. Lo que sí le puedo decir, y esos datos sí que dispongo de ellos, es que sí coinciden con algunas de las cuestiones que estamos viendo nosotros que se están produciendo en minería. Y yo le puedo decir que desde mi última comparecencia, hace solamente 6 meses, hemos recogido datos de un incremento del empleo minero de un 6% en Asturias, puesto que hemos pasado de 1.755 puestos de trabajo, de los cuales 1.133 eran directos y 642 en subcontratas, a 1.859 empleos, de los cuales 646 son en contratas y el resto son directos. Es decir, lo que sí le puedo decir es que la minería genera empleo y esos datos que se están proporcionando parecen adaptarse a lo que es la realidad de una explotación minera. Eso es todo lo que le puedo valorar de la repercusión económica que puede tener este proyecto en la zona, que, como toda actividad económica, repercutiría en el entorno. Muchas gracias, señora directora. Por lo tanto, con su respuesta, ustedes no tienen ni idea, solamente me maneja, señora directora, lo acaba de decir usted ahora, solamente manejamos los datos que nos da la empresa promotora. Ustedes, como consejería, no tienen ni absoluta idea del impacto económico que va a tener, positivo o negativo, sencillamente no tienen los datos. Usted me habla de 140 millones de euros que dice la empresa promotora que va a dejar en 14 años. ¿Cuántos millones de euros se va a llevar la empresa promotora, que se va a llevar literalmente el oro que hay en esa veta y lo va a gestionar como le dé la gana? Es decir, va a cotizar en bolsa, va a provocar gravísimos efectos medioambientales. Esto ya lo hablaremos en otro momento, señora directora. O sea, no tiene ningún dato desde la Consejería de Industria. Tampoco han valorado qué va a suponer para el Producto Interior Bruto de Asturias la destrucción. Porque usted me habla, usted me dice, esto va a tener impacto en la zona.
Bueno, sí, y habrá unicornios también. Es decir, no tienen ningún dato al respecto. ¿Que va a producir un impacto de qué? Es decir, una zona que vive fundamentalmente del turismo, que necesita un espacio de aguas limpias, que dice la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que no va a ser así, no lo digo yo, lo dice la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, resulta que me está diciendo que esto va a tener un impacto beneficioso en la zona, que vive fundamentalmente de turismo. ¿Qué va a pasar con las ganaderías? ¿Qué va a pasar con la pesca? Porque no sé si ha leído, yo lo he leído, lo tengo aquí, el informe, el tocho de alegaciones que presenta la empresa, y se lo voy a describir de esta manera, insisto, porque llevo 4 años de lucha contra esto y ya estoy muy cansada. Esto es infame. Lo que presenta la empresa es infame. Y luego le voy a leer alguna cosa que es simple y llanamente lo que está diciendo la empresa es: voy a hacer lo que me dé la gana, los poderes públicos no me van a parar y voy a hacer lo que quiera porque puedo hacerlo. Es vergonzoso. Insisto, y con esto finalizo porque no queda más tiempo y acabo, señora presidenta. Tienen ustedes desde la Consejería de Industria, desde su dirección, tienen el impacto, no el que dice la empresa que va a tener, sino el impacto que va a suponer para lo bueno y para lo malo, esta explotación minera. Gracias. Señoría, los procedimientos administrativos muy rápidamente siguen un proceso. Como le digo, este proyecto, ni siquiera tiene declaración de impacto ambiental. Por tanto, como usted comprenderá, el proyecto de explotación corresponde presentarlo y aprobarlo cuando haya una declaración de impacto ambiental favorable, con aquellos procedimientos que incorpore la declaración de impacto ambiental correspondiente, con medidas compensatorias posibles y con también algunas medidas de otro estilo. Es imposible valorar algo cuando no se tiene ni siquiera el conocimiento de si tiene una declaración de impacto ambiental favorable o desfavorable.